Esta mañana. Amén. ¿Están contentos de verdad? Amén. No todos, algunos lo están disimulando apenas. Ok. Gloria a Dios. Estamos realmente agradecidos con Dios por todo lo que está haciendo con nosotros y con cada uno de aquellos que se acercan a Él. Dios es fiel, Dios es genuino, Dios es verdadero, Dios es santo. Y esto es maravilloso para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Saber que tenemos un Dios fiel es algo muy, pero muy hermoso. Así que, amados hermanos, vamos a continuar con nuestra serie. Una vez más, bienvenidos a los que están aquí por primera vez, a los que hace tiempo no veíamos, como decía la hermana Claudia. Les damos la bienvenida. Y bien, les decía que vamos a continuar con nuestra serie del Sermón del Monte. Y les invito a leer Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Padre, háblanos por tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? Gloria a Dios. Qué bueno. Vamos a leerlo todos juntos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día haznoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. La semana pasada vimos el inicio de lo que significa orar y llamamos nuestro tema en la semana pasada, un poco así de... Yo lo bautizo así, mi esposa no le quiso poner ese nombre, pero yo dije... oración sin hipocresía, porque realmente eso era el centro del mensaje. Y entonces, ahora vemos que Jesús procede a enseñar positivamente a sus discípulos cómo deben orar. Vosotros pues orad de esta manera, dice el versículo 9. Así pues, en contraste con las vanas palabrerías, con las palabrerías repetitivas que los paganos usaban en sus oraciones, y con toda la hipocresía, que la verdad es que me siento que está sonando muy raro aquí. Está haciendo un eco aquí extraño, pero igual, seguimos. Entonces, el Padre Nuestro, como se conoce esta oración, pretende ser modelo de sencillez, pretende ser algo conciso, algo auténtico, algo muy natural y algo lleno de sinceridad. ¿Saben? Una de las grandes ironías de la historia de la iglesia a través de los tiempos es que el Padre Nuestro fue enseñado y diseñado para poner fin a las repeticiones, a lo que ya decíamos, a la hipocresía. Y decía que es una de las grandes ironías de la historia, porque se convirtió en la oración más repetida por la cristiandad. Cristo da este modelo para que el mundo entero entienda que orar no es repetir como loros. Y sin embargo, a través de la historia de la humanidad, esta es la oración más repetida. Ahora, seríamos legalistas decir que nunca se debe recitar en los cultos o repetir alguna cosa, pero la finalidad de este modelo, de esta clase de oración que la iglesia debe practicar, no es la de ser repetido textualmente palabra por palabra. ¿Cierto que no? Eso no es no era la intención de Jesús, y lo vemos por todo el contexto. Él está en contra de las repeticiones, Él está en contra de la hipocresía, Él está en contra de la palabrería en la oración. En su tiempo eso es lo que estaba sucediendo, y por lo tanto
Jesús nos da este modelo y ahora en ese modelo al cual vamos a estudiar profundamente, ¿cuántos quieren estudiar profundamente esto? Entonces de aquí a las 4 de la tarde otra vez vamos a salir. Entonces vamos a ver esta oración que tiene 6 peticiones. Y el grueso de la oración consiste ciertamente en esas 6 peticiones que forman 2 grupos de 3. El primer grupo tiene que ver con Dios y el segundo grupo de estas 6 oraciones, las 3 restantes, tiene que ver con nosotros. Entonces, la primera que vemos es: santificado sea tu nombre. Con esta primera petición contemplamos a Dios mismo, es decir, su personalidad, su ser, todo lo que Él hace, todo lo que lo hace Él distinto, santo. Él es santo. Y santo es algo que es separado, ¿ok? Entonces Él es distinto a nosotros. Entonces, cuando decimos santificado sea tu nombre, deseamos que su persona sea santificada, que su persona sea tenida por sagrada y sea reverenciada por todo el mundo, empezando por nosotros mismos. ¿Cuántos saben eso? Por lo tanto, la primera petición del Padre Nuestro, es decir, el primer anhelo de nuestro corazón cuando nos acercamos a Dios en oración, tiene que ver con la persona de Dios, con todo lo que Él es y con todo lo que Él ha hecho, con todo lo que hay detrás de su nombre. Amén. Ok, aunque no podemos conocer su nombre real, la Biblia nos habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que se manifestó en el monte Sinaí, el Dios de David, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, también encontramos algunos otros nombres alusivos a facetas de su personalidad, tales como El Shaddai, Elohim, Elión, Adonai, Jehová de los ejércitos, Jehová justicia, justicia nuestra, Jehová el proveedor, o sea, Jehová Jireh, Jehová tu sanador, Jehová Rafa. Así lo conocemos los creyentes, ¿cierto que sí? ¿Cuántos de ustedes conocen un poco de los nombres de Dios? Sin embargo, no tenemos un nombre que lo identifique totalmente. ¿Ok? Nosotros entonces los creyentes conocemos este nombre, muy a diferencia del mundo. ¿Y saben por qué? Sencillamente porque el nombre de Dios está muy lejos de ser santificado en este mundo. Y en vez de ser honrado, es ultrajado, es menospreciado, es ridiculizado de los más diversos modos. Tanto así se ha quebrantado el tercer mandamiento de los 10 mandamientos, que nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso lo vemos en Éxodo 27. Se profana su nombre, se blasfema contra el nombre de Dios, se niega la existencia de Dios, se ofende a Dios con falsos juramentos, se ofende a Dios con un lenguaje frívolo, con chistes, chanzas y de pésimo gusto. Yo quiero decirles que creo que estarán de acuerdo conmigo en esto. Hoy más que nunca, el espíritu de la sociedad es marcadamente irreverente para con Dios. En nuestros lugares, el creyente de hoy podría decir como el profeta Isaías, que cuando estuvo frente a la presencia de Dios dijo: oh Señor, muerto soy, porque yo, siendo hombre de labios inmundos y que habito en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Así que mis amados hermanos, todo lo que vemos revela la actitud soberbia del hombre, que se idolatra a sí mismo, que busca apasionadamente su propia gloria, que realmente no le importa para nada el nombre de Dios, sino su propio nombre, su prestigio, su influencia, su poder. Y para ellos es lo único que cuenta en su vida.
Así el nombre del Señor de los cielos y de la tierra es injurado cada día. Al nombre de Dios no se le tiene respeto. Pero nosotros, los llamados hijos de Dios, debemos reconocer su nombre. Pero ¿saben algo, hermanos? Tenemos obstáculos para eso. Y el primero de todos esos obstáculos es nuestro propio ego, es nuestro yo, es nuestra autosuficiencia. Y déjame decirle que mientras estemos llenos de nosotros mismos, de creer que somos capaces de arreglar las cosas, mientras nosotros nos creamos capaces de hacer todo, amados hermanos, no podremos llenarnos de Dios. Mientras nuestra visión del mundo se centre en nosotros mismos, nuestra visión obviamente no podrá centrarse en Dios. La santificación del nombre de Dios tiene siempre la contrapartida del destierro de nuestro orgullo y nuestro egocentrismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿O a cuántos ya les molestó esto? ¿A cuántos ya el ego les está diciendo, pare un poquito, pastor? Así pues, mediante esta primera frase, Cristo nos invita a contemplar la realidad de Dios y a expresarle el deseo de que su persona llegue a ser cada vez más real en nuestras vidas. Que su persona sea más gloriosa en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo lo que nosotros hacemos. Que su personalidad sea más poderosa en cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, es apropiado que en nuestras primeras peticiones siempre nos centremos en nuestro primer amor. Siempre nos centremos en Dios y no en nosotros. Que cada vez que comencemos a orar, el punto de partida sea Dios. Y todas nuestras oraciones hemos de comenzarlas glorificando su santo nombre. Todos nuestros deseos deben estar subordinados a este principio, que en todo Dios sea glorificado y su nombre sea santificado. Vimos que también nos dice la palabra, venga tu reino. Y si la primera petición fija nuestra mirada en la persona de Dios, la segunda la fija en su obra y en sus designios. En los designios de Dios, en el deseo de Dios para la vida y para la historia humana. Las palabras venga tu reino se dicen fácilmente, pero tienen grandes implicaciones para nosotros, así como para el mundo en general. ¿Qué pues es lo que estamos pidiendo cuando expresamos el deseo de que venga tu reino? ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? En las Escrituras, el reino no suele entenderse ni concebirse como un lugar, sino como el ejercicio del gobierno de Dios en la vida de los hombres. Reino aquí debe traducirse como reinado. No se trata de un territorio o esfera, sino un ejercicio de soberanía acatado por sus súbditos. Él reina y nosotros acatamos sus mandatos. ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Cuántos están contentos haciendo la voluntad de Dios? ¿De verdad? Qué bueno. La palabra en griego, o el término griego, que es basilea, para reino, se usa en tres significados diferentes. El primer significado es el territorio sobre el cual el rey reina, o sea, territorio. El segundo habla de la dignidad real, de la majestad y gloria. Y el tercero es el ejercicio de su poder soberano o su reinado efectivo. En el contexto que estamos leyendo, obviamente es mejor entenderlo con el sentido de esta última acepción, que es su poder soberano y su reino efectivo. Entonces, amados hermanos, si estamos claros que es Dios quien reina, ¿estamos claros en eso? ¿Dios está reinando?
Para los que no sabían, les traigo noticias. Dios está reinando hoy. Amén. Entonces, si Dios está reinando hoy, podemos celebrar el hecho de que el mundo ya está bajo el reino de Dios. Y sobre todo, al tener un Dios eterno, el mundo siempre estará reinado por Dios. Él reina ahora y siempre porque Él es eterno, repito esto. Él es quien controla los elementos. Él tiene el poder porque Él hace llover sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Él tiene el dominio del aire. Él tiene el dominio de los mares. Él tiene el dominio de todas nuestras vidas. Y aparte de eso, Él dirige la historia. ¿Qué sería de nosotros si no fuera así? Pero pensemos un poco en esto. Si Dios gobierna el universo, ¿qué sentido tiene orar que venga su reino? ¿Por qué deberemos orar que venga su reino si Él está reinando? Evidentemente esta petición contempla otro nivel de la cuestión. Lo cierto es que los hombres en general no acatan la voluntad de Dios, no ven su gobierno ni mucho menos se someten a Él, aunque el reino ya está aquí, todavía está ausente en muchos corazones. Hubiera querido escuchar un amén. Perdón si los despierto a alguno que esté durmiendo. ¿No? ¿No hay nadie durmiendo? Bueno, pues gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, decíamos el reino está aquí, aunque está ausente en muchos corazones. Y sabe una cosa, es algo interesante, porque el apóstol Juan dice que todo el mundo está bajo el poder del maligno. ¿Cómo es esto? En este sentido, hermanos, el mundo está lejos del reino de Dios. Necesita ser librado de la tiranía satánica y devuelto al gobierno divino. No sé por qué están como distraídos hoy. ¿O es que a mí me parece? ¿No están distraídos? ¿De verdad? ¿O soy yo el distraído? Así soy yo. Ok. Entonces, hermanos, es importante entender esto. Cuando Cristo estuvo en la tierra, hizo señales, prodigios y milagros. Y ciertamente pensábamos, o más bien eso son evidencias, de que la tiranía diabólica llegaba a su fin. Y esto es importante. Por eso Jesús pudo decir, el reino de Dios entre vosotros está. Eso dice Lucas 17:21. El reino de Dios está en medio nuestro. Amados hermanos, creo que entender esta primera fase es fundamental para poder entender este mensaje. No se trata solamente de un nombre, se trata de lo que de lo que el nombre representa. Les voy a dar un ejemplo práctico. Imagínense que yo diga, hermano Carlos va a venir conmigo, pero vamos a suponer que tenemos dos hermanos Carlos aquí. Y el hermano que tenemos aquí se llama Carlos Paredes, pero que yo esté pensando en Carlos González. Cuando yo cambio el nombre, enseguida ¿qué pasa? Como que hay una imagen que se cambia en nuestra mente. Ya no tenemos la idea de Carlos Paredes, sino de Carlos González. ¿Se dan cuenta cómo el nombre es importante? Sin embargo, el nombre no es la persona. El nombre identifica a una persona. Nosotros ubicamos a Carlos Paredes porque, bueno, lo vemos aquí cada 8 días orando. Pero si hablamos de un Carlos González, como que nos toca pensar quién es Carlos González. Así el nombre de Dios. Dios no es solamente un nombre. El nombre de Dios, que no tenemos claro ciertamente cuál es, este nombre habla y se refiere, identifica y nos guía, nos describe quién es y qué está detrás o quién está detrás de ese nombre. Amén. Quería dejar claro ese punto. Por lo tanto, mis amados hermanos,
es importante también que el reino de Dios se extiende un poco más cada día, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Pero cada día se extiende más cuando más hombres, cuando más seres humanos conocen la verdad del Evangelio. Y en ese momento ustedes y yo somos parte fundamental para que el reino de Dios se extienda. Nadie dijo amén. ¿Ninguno de ustedes quiere extender el reino de Dios? Amén. Claro que sí. Entonces tenemos este punto central. Si queremos que el reino de Dios venga, también nosotros somos parte de que ese reino de Dios se extienda. Cuando ustedes y yo predicamos esta verdad, cuando ustedes y yo caminamos dando testimonio de que tenemos un Dios vivo, de que tenemos un Dios fiel, de que tenemos un Dios verdadero. Amados hermanos, debemos entonces actualizar la petición y orar: venga tu reino también a mi vida. Amén. La implantación del gobierno de Dios en nuestra vida puede atentar contra mucho de lo que nosotros más estimamos. Es sobre todo un atentado contra nuestra propia soberanía. Es una explosión que hace saltar por los aires el trono de nuestro yo. Si nosotros decimos: venga tu reino, Señor, ven, tenemos que decir: ahora me someto a tu reino. Ven a mi vida, gobierna mi vida. Que venga tu reino, pero que comience por mí mismo. ¿Y saben una cosa? Ese atentado contra nuestro propio trono es doloroso, porque creemos que nosotros tenemos derechos por el simple, por una cosa muy simple que entendemos, que como nosotros vivimos y somos personas, tenemos muchos derechos. Y ahí comenzamos a pasar por encima del derecho de Dios de regir nuestra vida. Y sobre todo cuando ustedes y yo decimos: venga tu reino, tendremos que tener una gran y durísima experiencia. Y digo durísima, pero también digo que es indispensable para que podamos avanzar, para que podamos vivir, para que podamos conocer más de Dios. Dice la Escritura: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Acabamos de ver que si bien es cierto que las riendas de la historia están firmemente sostenidas por Dios porque Él gobierna, la inmensa mayoría de los hombres hacen caso omiso de su voluntad. En un nivel, la voluntad de Dios se va cumpliendo perfectamente, en otro es desobedecida y vulnerada constantemente. En la esfera celestial, los seres gloriosos son espíritus ministradores enviados para servir, dice Hebreos 1:14. O sea, los ángeles le sirven a Dios. Y la adoración de los ángeles y de los querubines y de todas las huestes del cielo, la adoración a Dios es cabal y es en una obediencia absoluta. Isaías 6:3 dice, hablando de los seres celestiales, dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En el mismo pasaje de Isaías vemos que esa revelación que Isaías tiene en el templo le muestra cómo incluso los ángeles, los arcángeles y los querubines incluso se cubrían el rostro, algunos de ellos, para no mirar, para no ver, porque no podían ver la grandeza, la majestad y la gloria de Dios. Sin embargo, todos ellos dicen que Dios es santo, santo, santo. Como consecuencia, hermanos, en el cielo todo funciona a la perfección. En cambio, aquí abajo
vivimos las terribles consecuencias de la impiedad humana. Y vemos divisiones, vemos guerras, discordia, peleas, odio, envidias, confusión, desconcierto. Sabemos que mientras el mundo siga viviendo de espaldas a Dios, su voluntad revelada no será acatada, sino parcial y casualmente. Porque el hombre carnal no puede agradar a Dios aunque quiera. Eso dice Romanos 8:8. El hombre carnal, aunque quiera, no puede agradar a Dios. Creo que eso nosotros lo tenemos claro. Porque ¿cuántos de nosotros venimos de una vida totalmente alejada de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos venido de una vida totalmente contraria a Dios, en desobediencia, en pecado, en maldad? ¿Cuántos de nosotros podemos decir gloria a tu nombre porque has llegado a nuestra vida y has cambiado de forma radical todo aquello que vivimos, todo aquello que hacíamos? Hoy lo podemos rechazar, no porque nosotros seamos buenos, sino porque la obra de Dios sigue creciendo en nuestros corazones. La obra de Dios debe comenzar a estar presente en nuestras vidas, y Dios dará ese crecimiento porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas, y es que obedezcamos sus mandatos para darle a Él gloria y para llevarnos a su misma presencia y vivir eternamente en esa gloria. Pero ustedes y yo necesitamos entender que Él tiene que ser glorificado, que nuestro anhelo es que su gloria, su reino, su mandamiento esté presente en nuestro corazón y podamos vivir una vida para darle respuestas santas a nuestro gran y soberano Dios. Estos pensamientos realmente generan inquietudes en nuestra vida, pero también inquietudes que nos turban, pero también generan pensamientos saludables. Inquietudes porque producen una fortísima sacudida en lo más sobresaliente de nuestra personalidad. ¿Y sabe cuál es eso? ¿Cuál es esa? Nuestra voluntad. Cuando Dios demanda de nosotros, hagan esto, generalmente no queremos. ¿Cuántos son los ángeles aquí que a todos le dicen sí? No, nosotros normalmente no queremos aceptar la voluntad de Dios, pero Dios nos ha venido a convencer, y ustedes y yo deberíamos estar muy, pero muy alegres, sabiendo que Dios quiere que nosotros le obedezcamos. De hecho, deberíamos obedecer a Dios con alegría. ¿Y saben por qué? Porque ustedes y yo somos testimonios vivos de que Dios es bueno. Por eso deberíamos caminar, no caminar, correr, hacer su voluntad. Porque ustedes y yo no podemos negar de que Dios es bueno, de que Dios es bondadoso, de que Dios es fiel. Debería ser fácil, pero no suele resultarnos así de fácil. Y es así precisamente porque la realización de la voluntad de Dios en nuestras vidas pasa por la crucifixión de nuestros deseos carnales. Por favor, acompáñenme a Gálatas 5:24. Miren lo que dice la palabra de quienes son los hijos de Dios. Yo no sé si me van a aguantar dentro de 8 días, porque me pasa lo que le pasó a un amigo. Le va a tocar cortar más de la prédica, más de la mitad de la prédica. Dice la escritura en Gálatas 5:24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Porque, hermanos, lo que Dios quiere para nosotros, lo que persigue su voluntad, se encuentra solo al otro lado del oscuro valle de la prueba. Y no queremos pasar pruebas. ¿A cuánto les gustan aquí las pruebas? A nadie. Pero ¿saben una cosa?
Pasar la prueba es difícil, pero hay algo que vendrá como resultado de pasar esa prueba. Y saben algo también, porque para nosotros no es fácil correr y aceptar las cosas que Dios quiere, porque nuestra exaltación a la diestra de Dios, o sea, la máxima expresión de su voluntad para con nosotros, está al otro extremo de un largo camino en el que somos llamados a llevar nuestra cruz y seguir a Cristo, y no queremos eso. Queremos todo lo lindo del evangelio. Siempre estamos pensando, yo voy a ir a la iglesia y voy a orar porque Dios va a hacer esto por mí, va a hacer lo otro por mí, Dios me va a bendecir aquí, y ese es el pensamiento por el cual nos acercamos a Dios. Pero hoy quiero recordarles que si nos acercamos a Dios, debemos estar dispuestos a llevar esa cruz que Él mismo dijo: solamente tomen su cruz y síganme. No es un camino en el que todo va a ser sonrisas. Hay momentos de prueba, pero Él también da la fortaleza para que pasemos esas pruebas, porque Él permanece siempre fiel, porque Él nunca nos probará más de lo que podemos resistir. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, Cristo mismo en el monte, en Getsemaní, dijo: Padre, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y esa oración debe estar clara en nuestras vidas. Que no sea como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Me hubiera gustado escuchar un amén. Que no sea como nosotros queremos, sino como Él quiere. Ahora yo le voy a decir algo de la vida práctica. Si usted va a construir una casa y usted es panadero, ¿no le parece que sería mejor que lo hiciera un ingeniero? ¿Sí o no? ¿Qué les quiero decir con esto? Si es como Él quiere, estamos seguros, hermano. Porque Él conoce nuestra vida antes de que naciéramos. Porque Él es el dueño de todo lo que hay entre el cielo y la tierra. Porque Él sabe cómo hemos sido hechos. Porque Él sabe el pasado y conoce el futuro. Él sabe más que usted, ¿o no? ¿Hay alguno que aquí que se sienta así como medio hermano de Dios? Él y yo somos iguales, más o menos. Nadie puede levantarse y decir que tiene el poder para conocer lo que pasará mañana, pero Dios lo sabe. Por lo tanto, mis amados hermanos, deberíamos de decirle al Señor: Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, porque tú sí te la sabes, Dios. Amén. Ahora, el Padre nuestro nos habla también de las cosas que ustedes y yo necesitamos. Nuestras necesidades materiales. Danos hoy el pan nuestro de cada día, dice. Hasta el día de hoy ha habido quienes han afirmado correctamente, escuche esto, que el pan que el hombre más necesita es Jesús mismo, el pan del cielo. ¿Cuántos están necesitados de ese Señor, de este pan del cielo? Yo soy el más necesitado de Dios hoy, de verdad. Amados, algo tan rutinario como comer y beber debe ser para el discípulo motivo de glorificar a Dios. Como dice el apóstol en 1 Corintios 10:31, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nosotros solemos distinguir entre lo espiritual y lo material y pensamos que lo espiritual es sagrado y lo otro es profano, pero no así lo dice la palabra de Dios. Por otra parte, hermanos, la petición de pan no es más que la secuela lógica de las 3 primeras peticiones que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque no podemos santificar el nombre de Dios, ni participar activamente en la extensión del reino, ni vivir para cumplir su voluntad si tenemos hambre, si carecemos de medios para subsistir. Necesitamos el pan. ¿Cuántos saben eso?
En este sentido, la palabra de Dios es muy realista. Nos convoca a vivir para valores eternos. Y dice la palabra en Juan 6:27, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Gloria a Dios. Debemos entender un punto importante en cuanto a nuestra vida cristiana. Y esto para algunos es un poco extraño, pero el Evangelio no es ni materialista ni antimaterialista, sino que concede las dimensiones físicas de nuestra vida al lugar correcto, al lugar adecuado. Fíjese cómo Dios incluye nuestras necesidades. Tenemos un Dios que pensó en todo. Por eso Él es Dios, y no usted ni yo, porque a nosotros se nos olvidan hasta las llaves de la iglesia. Si me pasó esta mañana. Así que, aunque el Señor siempre le dijo a sus apóstoles, mire, ustedes no lleven cosas, no lleven doble capa, no hagan todas esas cosas. Sin embargo, sí les decía que ellos debían atender las necesidades de los pobres. Esta petición del pan nuestro para cada día nos muestra que somos dependientes de Dios, ¿sí o no? Somos dependientes de Dios. Así como un hijo se presenta delante del papá, a veces mis hijas estoy ahí y papi, tengo hambre, y llegan así como, bueno, ya, así como es que yo tengo hambre, no piensan en otra cosa sino yo tengo hambre. Fíjese que el Señor ahí mismo en Mateo enseñó algo muy importante. Por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 7 versículos 9 al 11. Vamos a ir rapidito porque el tiempo se está yendo pronto. Al 11. Dice la escritura, atención papis, pongan cuidado. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? ¿Se dan cuenta que la oración es importante? Sobre todo porque Dios, les tengo noticias, hermanos, varones, Dios es mejor papá que usted y que yo. ¿Cuánto tenemos que aprenderle a Dios como Padre? Como siervos del Señor, alzamos la mirada a Él para recibir nuestras instrucciones para el día, pero también para pedir nuestras peticiones a Él. La escritura dice, yo fui joven y ya soy viejo. Parece que está hablando de mí la palabra. Y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Salmos 37:25. Amados hermanos, creo que pedir el pan a Dios nos ayuda a vencer toda autosuficiencia. Porque para empezar, el solo hecho de confesar nuestra dependencia de Dios pone fin a todo sentimiento de grandeza o vanagloria que podamos nosotros tener. Si hemos de recibir de Él hasta nuestro pan, pues debemos suponer que todas las cosas que recibimos proceden también de su mano. Todo viene de Él, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación, dice Santiago 1:17. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Filipenses 4:19. Entonces, si todo depende, si todo viene de Dios, ¿qué lugar hay para que nosotros seamos jactanciosos? ¿Cómo podemos levantarnos y decir, mire, esto yo lo hago y yo he ganado plata y yo hago esto y lo otro porque yo he sudado, yo me lo he ganado con mi sudor?
Esto no puede ser en el corazón de un cristiano. El mundo podrá decir eso, hermanos. Y el mundo no reconoce que Dios es quien le provee. Pero ustedes y yo debemos ser agradecidos y debemos creer y reconocer con toda humildad que solo es por la generosidad de Dios por lo que nosotros subsistimos. Nosotros somos una mera criatura que dependemos del Creador para seguir viviendo. Y aparte de eso, ustedes y yo hemos pecado. Y la palabra de Dios dice que por cuanto hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo es que le vamos a exigir que nos sostenga? Dios en su misericordia derrama bendiciones. Amados hermanos, debemos dar gracias a Dios por la provisión, porque alguna palabra también tengo para otro asunto que tiene que ver con la provisión diaria. Por favor, acompáñenme a Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Oh, qué hermoso. Debemos trabajar, ¿sí? Pero no dejar de hacer el bien. ¿Qué significa eso? Que podemos compartir con otros de la bendición que Dios nos da. Mis amados hermanos, oren porque aquí pasó algo. No, ya. Dios nos enseña claramente en esta oración que tiene que ver con nuestras necesidades materiales, algo que tiene que es muy hermoso, y es la moderación. El Señor Jesús, de todo lo que había en ese tiempo, Él podía haber dicho: pídanle a Dios el filete de cada día, pero no dijo eso. Dijo el pan nuestro. Jesús no quiere que nosotros pidamos lujos ni cosas como esas. Dios quiere que vivamos con moderación. ¿Y cuántos saben que es rico comer? Aunque no crean, yo como harto, si esté flaco, pero como mucho. Comemos y es muy rico comer, y es rico, lindo compartir con los hermanos. Pero nosotros debemos vivir con moderación y no pensar en cosas extravagantes. Si Dios da, gloria a Dios, pero nuestra petición es que Él nos sostenga. Ahora fíjense esto. Alguien dijo una vez que había escuchado la oración de una joven: Señor, te pido que hoy tenga para la Coca-Cola. En serio, yo sé que suena chistoso, pero es de verdad. Esta persona era adicta a la Coca-Cola, y esa adicción le hacía es que pedirle a Dios para tener para la Coca-Cola. Dios no quiere, hermanos, que nosotros pidamos para golosinas ni cosas superfluas, sino que lo que es necesario, pero también lo que es sano. ¿Se dan cuenta? ¿Usted se imagina cuál sería la oración de un adolescente hoy? Señor, dame para la Coca-Cola, los chitos, los nachos, toda esa cosa. Sin papa frita yo no vivo, Señor, perdóname, pero yo necesito. Pero Dios quiere que nosotros pidamos para lo que es bueno. Sin embargo, hermanos, debemos decir, como dice Proverbios 8:9, 38:9: no me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. También, hermanos, en esta oración vemos que que la palabra nos dice: danos hoy el pan de cada día. Esto nos habla e incluye en esta petición a otras personas, incluye a los demás.
Si usted no está pensando en compartir con los demás, es algo que va contrario a lo que Cristo enseña. Porque nos pide que oremos para que nos dé a todos. Nos hace parte de una familia y somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Y en la familia, cuando nos sentamos a la mesa, todos comen, ¿sí o no? Bueno, en mi casa la pequeñita a veces no quiere comer, pero igual sí come. Amén. Ahora, Dios pide, el Señor nos enseña en su oración, que pidamos en el versículo 12, perdón para nuestros pecados. Y espero no extenderme mucho, pero quedemos claros en algo. El hombre no es solo un cuerpo, también es un ser espiritual, ¿cierto que sí? Aunque realmente nosotros vemos y nos angustiamos más por las necesidades del cuerpo, que comer, que vestir y todo eso. Las necesidades del alma son en realidad aún más importantes. Cristo pues procede de la petición del pan a la del perdón, y perdonamos nuestras deudas. Y perdónanos nuestras deudas, perdón. Con estas palabras llegamos a la petición del Padre nuestro que más nos cuesta pronunciar. Al menos es así para muchos de nosotros. Nos resulta muy difícil pedir perdón y muy fácil amontonar excusas atenuantes para justificar nuestros pecados. ¿Aló? ¿Están aquí? ¿O le estoy hablando a angelitos? Ok. El pan implica, como ya leíamos, la humillación de tener que reconocer nuestra dependencia de Dios y decir: Señor, está bien, me rindo, yo no me las sé todas, yo no las puedo todas. Pero aquí hay una humillación mayor, la de reconocer nuestra culpabilidad y renunciar a toda pretensión de autojustificación. Debemos renunciar a toda disculpa, a toda mentira, a toda ocultación de nuestros pecados. Amén. Piense lo que piense y diga lo que diga el hombre, la realidad del pecado es ineludible. Sus manifestaciones son bien visibles, hermano. Alguien que está en pecado, como quiera, se le va a ver, así lo esconda, porque si no, ¿cómo es que pillan incluso a los más grandes delincuentes del mundo? En algún momento van a caer. Eso significa entonces que el pecado es insoslayable, es ineludible. Las consecuencias del pecado, digo. Por lo tanto, hermanos, librarnos de las consecuencias del pecado no se consigue solamente con negarlo. ¿Conocen el dicho de querer tapar el sol con un dedo, cierto? Esto se consigue, el perdón de nuestros pecados se consigue a través de la confesión y la súplica del perdón ante un Dios que es santo y que es bueno. Dice la Escritura que nosotros paguemos nuestras deudas que perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra deuda procede naturalmente del mundo de las finanzas, y esto implica que nosotros no hemos pagado a Dios todo lo que le debemos. Y si Él mismo no nos perdona nuestra deuda, ¿cómo nos la vamos a arreglar? El problema está, mis amados, que ustedes y yo hemos pensado que nosotros nos podemos perdonar a nosotros mismos. ¿Sí o no? Incluso si usted va a un psicólogo, le dice: no, mi hijo, usted aprenda a vivir con eso. Así es la cosa. Que usted peca en esta cosa, sí, pero ¿qué hacemos? Usted es así. Perdónese usted mismo. Pero Dios dice que si nosotros realmente no perdonamos a los demás, tampoco Él nos perdona. Y si nosotros estamos cargados de odio, de rencor, y estamos cargados de mal, si estamos cargados de pecados contra las personas, y una cosa interesante que he dicho muchas veces:
Pero ¿cuántos saben que nosotros contra quienes más pecamos es contra los que decimos que amamos? ¿Cierto? Entonces, cuando el Señor está hablando aquí de pecados o de deudas, es obvio por lo que dicen Mateo 6, 14 y 15, que Él está hablando de nuestras transgresiones, de nuestros pecados. Mira lo que dice Mateo 14 y 15, 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nuestras deudas no son otra cosa que transgresiones. Se trata de deudas morales. Y es importante ver esta relación porque la palabra deudas, al referirse a la aparentemente a algo que nos, o se refiere mejor a algo que nos ha pasado. Perdonar a alguien que nos ha hecho daño o pedir perdón por el daño que hemos hecho. Estamos hablando de la vida diaria, ¿sí o no? ¿Cuántos necesitan realmente entender eso? Amén. Estamos hablando de la vida diaria. Hacemos daño y nos hacen daño. Pero, ¿merece la otra persona el perdón? Tal vez no. Pero el beneficio es para mí. Porque cada vez que yo perdono, mi corazón se pone más liviano. Cada vez que yo perdono, me pongo en sintonía con la palabra de Dios. Así el otro no lo merezca. Pero si usted ha dañado, usted necesita ir y pedir perdón. Y saben una cosa, todos tropezamos de muchas maneras. Dice Santiago 3:2, si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Y también algunos piensan que nunca pecan. No, es que yo nunca peco, yo soy bueno. Primera de Juan 1:8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que lo que nos excluye del perdón de Dios no es cuánto pecado nosotros hayamos cometido, si nos hemos arrepentido. Eso no nos excluye del perdón de Dios. Pero sabe una cosa que nos excluye del perdón de Dios, creo que lo hemos visto, y es nuestras ofensas contra Dios y aquello que nosotros por lo cual no hemos pedido perdón. Aquello que nos aleja del perdón de Dios no es el hecho de la frecuencia de nuestras ofensas contra Dios, sino de la dureza de corazón que hace que neguemos el perdón a otras personas. Si usted no perdona, usted está alejándose de Dios. Ahora, ¿cuántos saben que nosotros no solamente ya somos perdonados una vez y ya para siempre? No. Necesitamos esa limpieza continua. Necesitamos ir al trono. Necesitamos ir a Cristo. Necesitamos ir a la cruz y decirle: Señor, confieso mi pecado y ayúdame, Padre, a perdonar. Y dame fuerza, Señor, y dame la valentía para ir a pedir perdón. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Amados hermanos, tenemos que recibir perdón, pero también debemos conceder perdón. Es importante y sorprende que el Señor diga una frase que a mí me parece muy interesante. Cristo añade lo siguiente:
Cristo añade algo explícito y algo sorprendente, repito. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Significa eso que si nosotros perdonamos a otro, Dios nos da un regalo y nos da salvación eterna? No. La salvación de nuestras almas depende y siempre dependerá de la obra de Cristo en la cruz. No hay otra cosa. No hay que añadirle nada, no hay que quitarle nada. Sin embargo, lo que Dios quiere ver en nosotros es que nosotros podamos perdonar, no por el hecho de que seamos buenos, sino porque reconocemos que hemos sido perdonados. Vamos a perdonar como consecuencia de que en nuestro corazón hay algo maravilloso que se llama perdón recibido. Por lo tanto, esto es la consecuencia. Usted va a perdonar porque usted sabe cuánto Dios le ha perdonado. Y no ha sido poquito, ¿sí o no? Uy, los que dijeron amén, qué vida han llevado. Cristo está diciendo que si estamos abrigando pensamientos como nunca perdonaré a fulano de tal por lo que me ha hecho, nunca me olvidaré las ofensas de Mengano, de Sultano y de todos esos que yo no me acuerdo el nombre. Si estamos pensando así, en vano solicitamos el perdón de Dios. El rencor, el odio y la inadversión hacia los demás nos excluye del ámbito del perdón de Dios. ¿Cuántos quieren ser perdonados hoy? Bueno, mal que aquí no hay pecadores. Amados hermanos, Dios ha hecho lo necesario para perdonarnos. Dios entregó a su Hijo para perdonarnos. Cristo murió en una cruz terrible para perdonarnos. Yo quiero invitarlos y que por un momento vayamos a la cruz y nos demos cuenta de lo altivos, de lo autosuficientes, de lo vanidosos, orgullosos, egocentristas que hemos sido. Cristo se sacrificó para que tuviéramos perdón, y hoy algunos pasan de lado de la cruz y menosprecian ese sacrificio. Hace días tenía una conversación con un hombre aquí afuera que me dijo: no es por nada, pero mi mujer y mis hijos son cristianos. Así que bueno. Y usted: no, yo llevo mucho a eso. Yo le dije: usted lo que es un sinvergüenza. De verdad, fui muy duro con él porque se puso atrevido, se puso grosero. Y yo le dije: usted solamente una persona orgullosa e ignorante. ¿Cómo puede ser que Cristo ha muerto en la cruz de la forma que Él murió para que usted tenga vida? Él siendo santo, cargó su pecado para que usted tenga una oportunidad en la eternidad. Y usted diga: a mí no es por nada, pero mi familia es cristiana y yo no. ¡Qué ignorancia! ¡Qué brutalidad! Pero así somos. Mientras que no haya un nuevo nacimiento, mientras que usted y yo no entendamos que Cristo es la solución a nuestros problemas, ustedes y yo siempre diremos: Padre, yo soy un fracaso porque tengo miles de problemas. Cristo siempre le dirá: tranquilo, hijo mío, yo soy la solución. No tienes todos los problemas que crees mientras tú confíes en mí. Esto es la verdad, hermanos. Nosotros no estamos para merecer el perdón de Dios. Nosotros no merecemos el perdón de Dios. Ustedes y yo no hemos hecho nada para merecer el perdón de Dios. Sin embargo, lo recibimos por algo que se llama gracia. Y hoy yo quiero que usted tenga claro que nada cuesta, que es gratis. Solo necesita rendir su vida. Solo necesita decirle: Padre, ayúdame porque yo mismo no puedo. Yo necesito perdonar, yo necesito darte a ti la gloria, pero no hay fuerzas en mí. ¿Cuántos podemos reconocer que no hay fuerzas en nosotros? Por eso clamemos hoy a Dios y digámosle: Padre, venga tu reino a mi vida. Derrama, Señor,
de tu pensamiento, de tu sabiduría, de todo tu poder, un poquito en mí, un poquito de tu gracia, de tu amor y de tu gloria, será suficiente para cambiar una vida fracasada y perdida como la mía. Es necesario que entendamos que Cristo el Señor nos invita hoy a que oremos, no como una repetición, sino una gran verdad. Necesitamos darle a Él toda la gloria. Él solamente la merece. Necesitamos que Él nos dé el alimento. Necesitamos que traiga a nuestra vida su reino. Necesitamos que podamos tener la fuerza, la valentía, el pundonor, la gallardía para decir: perdón porque te he hecho daño. Perdóname. Perdóname. Eso es el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. Trae tu perdón a mi vida. ¿Cuántos quieren pedir eso hoy? Amén. Gloria a nuestro Señor. Señor, yo te doy gracias. Porque el que se niega a perdonar, Señor, cierra las puertas de los cielos en su propia cara. Yo te doy gracias porque nos estás enseñando el perdón. Por último, y ya para terminar, primera vez que termino, termino como 4 veces. Ok, última frase dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre y jamás. Amén. Ahora mire esto: el perdón divino no resuelve la totalidad de nuestro problema moral. ¿Cómo así? Dice usted. Además de necesitar que Dios nos perdone los pecados ya cometidos, debemos solicitar la protección de Dios o más bien de cara, la protección de Dios de cara a los posibles motivos de pecado a los que estamos expuestos. ¿Cuántos saben que todos los días estamos siendo tentados al pecado? Por eso esta frase es importante. Y Cristo procede a decir lo siguiente: no nos metas en tentación y líbranos del mal. No nos metas en tentación. ¿Sabe? Mucho se ha dicho sobre este versículo. Porque Dios no mete en tentación a nadie. Pero esa primera frase, estas dos frases, digamos, son dos pensamientos y voy a tratar de cerrarlo lo más en los poquitos minutos que tengo. La primera parte de esta petición es causa de perplejidad, podría decir yo. Porque si el tentador es el diablo, piensen en esto. La oración dice: no nos metas en tentación. Si el tentador, ¿quién es? El diablo. Si el diablo es el tentador, ¿por qué nos enseña Cristo a dirigirnos al Padre como si éste y no el diablo fuera el responsable de dirigir nuestros pasos? Pareciera que Dios nos mete en tentación. La verdad es que no es así. Santiago 1:13 dice: que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. ¿Cierto que sí? Ahora, nosotros podríamos decir: bueno, si no podemos atribuirle a Dios la culpa de nuestros desaciertos, sería hipócrita echarle la culpa al diablo. Porque cuando usted peca, nadie lo obliga, ¿o sí? Es su propia decisión. Y Santiago dice: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por su propio deseo. A usted nadie lo obliga a pecar. Lo repito, nadie lo obliga. Usted puede ser inducido. Todos los días somos tentados, ¿sí o no? Ahora, ¿ser tentado es pecado? No, para nada. Las tentaciones siempre van a venir. Pero usted y yo, firmes en Cristo, podemos decir: no, ¿cómo ofender a mi Dios santo? A ese que me ha dado todo lo que soy, a ese que ha cambiado mi vida, a ese que permite que yo camine, que respire, que mire, que ría, que tenga una familia, que tenga un trabajo, que tenga una vida.
Ahora, hermanos, no podemos engañarnos. Y también tenemos que darnos cuenta que existe un Dios soberano que ejerce su voluntad. Y existe también un tentador. Pero la culpa de nuestras caídas debemos buscarlas en nosotros mismos. Versículo 15 de Santiago 1 dice, en continuación, 14 vamos a leer. Santiago 1:14. Si cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, después, más bien no sí, sino que cada uno, ya lo habíamos leído, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Versículo 15 dice, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Obviamente está hablando aquí de muerte espiritual, pero ¿cuántos saben que el pecado también trae muerte física? O si no, bueno, no voy a poner ejemplos que ya estoy un poco tarde. Solo podemos hacer de Dios el autor de las dádivas buenas y perfectas. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Versículo 18. Él, Dios, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Así las cosas, si entendemos que esto es verdad, todos estos versículos que hemos leído, si entendemos que esto es verdad, ¿cómo es que Jesús en el Padre Nuestro de alguna manera habla como si Dios fuera el responsable de nuestras tentaciones? Muchos comentaristas suelen optar por 3 opciones, pero yo les voy a hablar solamente de una. Y es que la palabra tentación también significa en el original prueba. Ahora, las pruebas, como lo hemos dicho, son parte de nuestra vida, ¿sí o no? ¿Y por qué Dios nos prueba? Algunos han dicho que Dios nos prueba para saber si somos. Dios no necesita saber, Él ya lo sabe. Dios permite las pruebas para que usted y yo crezcamos, maduremos. Amén. Y para que le demos respuestas santas a Él. Por lo tanto, más bien diremos que Dios permite que entremos en pruebas, porque eso nos ayudará siempre. Ahora, Dios permite pruebas, sí. Podemos pensar en Job, pero hay algo que también es importante. Dios no nos tienta, sino que da permiso, Él concede que nosotros seamos probados. Así que, amados hermanos, si está usted en medio de una prueba, yo le digo de verdad, ore a Dios. Busque esta enseñanza de parte de Cristo. Y si usted piensa en varias de las cosas que hemos hablado, y si le permite, y si abre su corazón y le permite a Dios hablarle, seguramente que Dios le va a guiar. ¿Cuántos saben que Dios puede guiarle? ¿Sabe por qué ha dejado su palabra? Para que usted lo conozca, para guiar su vida, para llevar adelante todos sus propósitos. Por último, quiero decirles, y ahora sí de verdad termino, que en este mensaje, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, pareciera haber un mensaje un poco escatológico, o sea, que habla de la venida del Señor. Y los tiempos que estamos pasando muestran cosas muy escritas o comprueban cosas que estaban escritas desde hace mucho tiempo. Miren en el mismo libro, Mateo 24, 8 al 12, y con esto prácticamente cerramos. Vemos lo que está sucediendo. Dice 24, 8 al 12. Por los tiempos que estamos viviendo, y tengo que acortar ya mi tema, pero les digo esto. Todo esto, ¿qué significa todo esto? Lo que estamos viviendo. Todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces,
Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Ustedes y yo, amados hermanos, estamos aquí hoy siendo testigos de que Dios quiere cambiar nuestra mentalidad, incluso en la forma que oramos. Esto es lo que nos ha dicho este mensaje. ¿Cuántos saben que necesitamos cambiar nuestra mentalidad? De hecho, eso dice la Escritura, que no nos conformemos a este mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento para poder ¿qué? Experimentar la voluntad de Dios, que no solamente es buena, sino que es agradable y perfecta. Yo les invito a abrir su mente y su corazón para que su oración cambie y tenga un poquito más de profundidad y su oración sea verdadera. No puede ser que usted diga que es cristiano y se pase una semana orando solamente los domingos aquí. Amén. Entonces, la oposición que la iglesia sufrirá, en esta posición se ve la mano del maligno y cada vez va a ser más y más difícil. Pero usted y yo estamos llamados a vencer aún en medio de la tentación. Pablo le decía a Timoteo: el Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. Timoteo, 2 Timoteo 4:18. Ahora, el diablo es más fuerte que nosotros, ¿quién lo duda? Pero más poderoso es el que hay en nosotros que el que está allá afuera en el mundo, ¿sí o no? Dios puede hacer que toda gracia abunde en medio de toda esta maldad para nosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundemos para toda buena obra, dice la Escritura. Y el último versículo, Judas 24, versículos 24 y 25. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, para cerrar. Dice la Escritura, Judas versículos 24 y 25. Por cierto, no tiene sino un capítulo, por eso no lo busco. Y aquel que es poderoso, ¿quién es aquel? ¿Quién? Que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. A Él sea la gloria. Sea por siempre Dios glorificado. A Él, solamente a Él. Que nuestra oración comience con Él, viva con Él, y cuando terminemos de orar, Él siga siendo glorificado. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, bendigo tu nombre. Bendigo y exalto tu nombre, Padre. Yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Por cada familia aquí representada, mi Rey. Que tú nos hagas entender, Padre,